107.3. Repara vos. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, jueves 23 de mayo, el show del estallido. Milei le canta a la crisis. Está el show de Milei en su realidad paralela de inteligencia artificial y la batalla cultural permanente y la crisis de Milei en la Argentina real. Dato oficial, la actividad económica cayó 8,4% en marzo por el derrumbe de la industria de la construcción, algo que no se veía desde la pandemia. El consumo de leche cayó casi 20% en el primer trimestre del año. Milei y Petovelo, atención con esta noticia, tienen más de 5 millones de kilos de alimentos sin entregar y hay riesgo de que se pudran. Nota hoy de nuestro amigo Ari Lijalada en El Destape. Vuelve la fila del hambre a la calle, reclamo de los comedores. Mientras tanto, hoy, paro nacional docente, mientras escala el conflicto en Misiones, la ley bases que no avanza en el Senado y para el final algo del show de Milei en el Luna Park. Mientras tanto, a esto le dejan un like, un comentario y luego los leemos. La crisis de Milei. Está el show de Milei en su realidad paralela, en su mundo de inteligencia artificial, de redes sociales, de los 4 o 5 periodistas con los que habla, de ser tapa de la revista Time, y la crisis de Milei en la Argentina real. Está la batalla cultural permanente, el economista y sus ideas, un tipo que lucha por tener razón, y la realidad argentina. Mientras sucedía el espectáculo libertario en el Luna Park, el INDEC informaba un dato oficial de la crisis que se profundiza, que es que la actividad económica cayó 8,4% en marzo, especialmente por el derrumbe en 2 sectores claves, industria y construcción. Durante el primer trimestre acumula un rojo de 5,3%. Esto se desprende del estimador mensual de actividad económica, el EMAE, difundido por el INDEC. Es el peor resultado desde la pandemia. La crisis que atraviesa el país es la más profunda desde la salida de la crisis mundial del COVID. Según informó el INDEC, el índice desestacionalizado del nivel de actividad en marzo fue el más bajo desde, atención, diciembre de 2020. Números similares a los de la pandemia. Mientras tanto, Milei dice que la caída del riesgo país y un montón de indicadores que solo él conoce predicen que la economía va a rebotar, esa famosa B corta que nadie ve. Para el ministro de Economía, Toto Caputo, ya hay señales de crecimiento, no al menos en los datos oficiales. Claro. Esa realidad virtual del gobierno no se verifica en los datos oficiales del propio gobierno. Puro relato libertario, al menos por ahora. Hubo una caída en todos los rubros, con excepción del agro y la minería. La retracción de marzo fue la quinta al hilo, tras malos resultados que ya se habían medido. En noviembre 0,9%, en diciembre 4,5% de caída, en enero 4,1%, en febrero 3% y en marzo 8,4%. El último resultado positivo se dio en octubre del año pasado, cuando el estimador de la actividad económica mostró una variación del 1% a favor. La peor caída se registra en los rubros claves para la generación de trabajo, como la industria y la construcción, que cayeron respectivamente 20 y 30% anual. Caídas brutales que, por supuesto, como venimos contando a lo largo de la semana, ya están teniendo impacto en el mercado laboral. Otro dato de la crisis de Milei. El consumo de leche cayó casi 20% en el primer trimestre. El consumo de leche no cae porque se haya puesto de moda el mate cocido. Cae porque especialmente los pibes y las pibas en la Argentina están tomando menos leche. Las familias están comprando menos leche. Así lo indicó el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino, que precisó que las leches fluidas representan el 21% del consumo y la leche en polvo el 8%. Respecto a otros rubros, las ventas de queso, que representan el 60% del consumo de lácteos, cayeron 10,4% en el primer trimestre, y la disminución del poder adquisitivo hizo que la gente se volcara a consumir quesos más económicos, de pasta blanda, lo que resultó una caída medida en litros equivalentes de 8,8%. Es decir, en paralelo también cae el consumo de yogures, 23%. De manteca, 13%. De dulce de leche y crema, 9% de caída. De postres y flanes, bueno, casi 50% de caída aquí en este momento. Sí, ya es un lujo, es un artículo de lujo. No puede comprar leche, te imaginas comprar un flancito. Claro. El desplome se traduce de esta forma en una baja en la producción de lácteos del 14% en los primeros 3 meses del año.
Estas son consecuencias del modelo económico de Milei. Esto no es que venía de antes y que la Argentina destruida que dejaron. No, esto empezó a pasar ahora. Cae 20% del consumo de leche en el primer trimestre de este año. Todo de Milei. El promedio más bajo de los últimos 5 años. Bueno, en paralelo, y lo hemos contado, también se puede mencionar el caso de la carne. El consumo de carne cayó 17,5% en el primer cuatrimestre, mientras aumenta la exportación de carne. La que no se come acá, se come afuera. Y se volvió a ubicar en el nivel más bajo de las últimas 3 décadas, el consumo de carne en la Argentina. Esto de acuerdo a datos del CICRA, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. El consumo de alimentos viene cayendo, en general por la caída del poder adquisitivo. Según la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas bajaron 8,5% anual en abril, a precios constantes, y acumulan una caída de 23,8% en los primeros 4 meses del año frente al mismo periodo del año pasado. Otro dato de la Argentina real y la crisis de Milei. La venta de combustibles registró su mayor caída en más de 3 años. Insisto, no es porque se puso de moda... Claro, caminar o andar en bici. Caminar, andar en bicicleta o el cuidado del planeta. Sí, o todos compramos autos eléctricos de golpe, ¿no será eso? Sospecho que no. Sospecho que no. La venta de combustibles cayó 13,7% interanual en abril. Se transformó en la baja más fuerte de los últimos 41 meses. Se trata del 5º mes consecutivo en negativo. Publica Infobae que por tipo de combustible en abril las naftas concentraron el 55% de las ventas, mientras que el gasoil el 45%. La baja en las ventas de naftas fue del 11,4% interanual y sobre todo disminuyó el consumo del segmento más costoso. Es decir, la gente que por ahí cargaba premium pasó a cargar super. Y así, ¿no? Es como que, como en todo en la vida, claro, en un proceso de empobrecimiento, va bajando de categoría. El consumo de nafta super retrocedió 6,8% interanual. Las de nafta premium lo hicieron 24%. Es decir, la gente que, insisto, no es que ahora se pasó a la bicicleta, a la vida sana o el transporte público. Están cargando menos nafta. Bueno, ya saliendo de las últimas noticias de estos días, sino más en contexto de panorama, ¿no? En perspectiva, los datos de la crisis de Milei son muy paradójicos. Fue durante la pandemia que la figura de Milei se catapultó. Fue como un imán en ese momento para las broncas y las frustraciones reales que esa época generaba, y hoy, con Milei presidente, los resultados sociales y económicos de su plan son similares a los de aquel momento. Es decir, la caída de la actividad económica, el parate de la industria y la construcción, el aumento veloz de la pobreza en los primeros meses de gestión libertaria y el aumento de la gente que se está quedando sin laburo, la caída del consumo de leche, del consumo de carne, del consumo de alimentos, solo tienen puntos de comparación con aquella brutal caída que sufrimos en la pandemia por el parate que generó una crisis histórica a nivel mundial. Los mismos resultados de la pandemia, pero sin pandemia, y con el presidente haciendo shows en el Luna Park. Es bien paradójico, ¿no? Que fue la pandemia el momento en el que Milei se catapultó. Sí. Todos dijeron, es por acá, ganó las elecciones, y tiempo después tenés los mismos resultados económicos que tenías durante la pandemia. Bueno, sigamos. Milei es hambre. Atención a esta noticia. Milei y Peto Velo tienen más de 5 millones de kilos de alimentos sin entregar y hay riesgo de que se pudran. La información surge de un pedido de acceso a la información pública que hizo el Destape. En una nota de nuestro compañero y amigo Ari Lijalad, el gobierno de Milei no compró alimentos desde que asumió, por lo que es evidente que esos 5 millones de kilos son remanentes de la gestión anterior y por ende llevan más de 6 meses en depósito, tiempo suficiente para que muchos de esos productos puedan estar vencidos o próximos a su fecha de vencimiento. Yerba, leche en polvo, aceite, harinas, todo sin entregar por un gobierno que deja que se pudran alimentos bajo el argumento de una supuesta corrupción que por ahora nunca demostró. Es interesante esto, porque es un pedido de acceso a la información pública que demuestra entonces que Javier Milei y su ministra, la superministra de Capital Humano, sí, Sandra Peto Velo, además una especie de contención anímica del presidente, tienen más de 5 millones de kilos de comida sin entregar en los galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora Ministerio de Capital Humano. Aclaramos esto, la información la brindó el propio gobierno ante un pedido de acceso a la información pública del Destape, dado que desde que asumió el nuevo gobierno no realizaron
compras de alimentos, al menos así figura en la web de compras del Estado, y que las organizaciones sociales y religiosas que sostienen miles de comedores en todo el país denuncian que no les están entregando nada, ni un paquete de arroz, de fideos, nada. Bueno, todo indica que ese remanente de comida que quedó de la gestión anterior no se está entregando. Eso, sin entregar, corre riesgo de vencimiento, y incluso así no les pareció buena idea al menos entregar la comida que ya había sido comprada y que está en los galpones. Bueno, dejar que se pudran 5 millones de kilos de comida en galpones públicos en un país con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza destraba un nuevo nivel de crueldad en la gestión libertaria. Bueno, el stock de alimentos sin entregar que el gobierno informó al Destape están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán. Incluye de todo, especialmente yerba, leche en polvo, mira, justo que hablábamos recién de la caída del consumo de leche, aceite, puré de tomate, garbanzos, harina de trigo y maíz. En los galpones también hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas, huevo en polvo. Todo eso está guardado en galpones. Claro. Ya no es que no está comprado, no es para ahorrar una mierda. Es simplemente desidia y desprecio por la gente que está sufriendo. Bueno, y el reparto además no se reanuda, ¿eh? No es que... No está sucediendo, eso está guardado. ¿De dónde salen estos alimentos que el gobierno reconoce que no entregó? Dice la nota. Según el portal Comprar, donde figuran todas las compras y las licitaciones del Estado Nacional, el Ministerio de Capital Humano no registra compras de alimentos. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que según el organigrama del gobierno reemplazó al Ministerio de Desarrollo Social, tampoco hizo ninguna compra de alimentos. Es más, esta gestión, esa área solo registra una licitación para el servicio de limpieza, que encima es una licitación que fracasó. Por lo tanto, ahí en la nota de Ariel Jalada en el Destape pude averiguar que el gobierno anterior dejó casi 6 millones, 5,8 millones de kilos en stock, que es el número habitual en un esquema donde todo el tiempo salen alimentos e ingresan nuevos, donde se compra y se reparte en forma constante y se tiene esa cantidad para emergencias o para tener una rotación que evite que los alimentos justamente caigan en su vencimiento. Bueno, atención a este dato, atención a esta nota que se está moviendo por estas horas. Y que nos lleva a la fila del hambre. Esta mañana la Unión de Trabajadores de la Economía Popular va a volver a hacer la fila del hambre en la puerta del Ministerio de Capital Humano, ahí en ese ministerio que tiene guardado 5 millones de kilos de comida, Sí. para reclamarle a la ministra Petovelo que vea que sus comedores existen y que les envíe los alimentos. Lo cuenta bien en una nota Laura Vales en página 12, que explica que desde hace una semana hay una campaña muy fuerte en los medios afines al gobierno que habla de escándalo en los comedores fantasma. Ustedes Sí. habrán visto la idea de comedores fantasmas. La mitad de los comedores no existe, eso es lo que yo escuché. Bueno, el planteo del gobierno y de los medios es que las organizaciones sociales, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el MT, el Polo Obrero y demás, tienen comedores truchos, es un invento para quedarse con dinero del Estado. Esa acusación se complementa con la de las organizaciones sociales extorsionando a los pobres para ir a las marchas. Toda una campaña muy fuerte, nosotros la contábamos la semana pasada, en contra de las organizaciones sociales, incluso con allanamientos en la madrugada en algunos casos, etc. Para el gobierno de la Libertad Avanza, los movimientos sociales vienen a ser como los nuevos esclavistas modernos, ¿no? Ese es otro concepto que se ha escuchado. De hecho, así lo aseguró el jefe de gabinete, Nicolás Pose, al hablar ante el Congreso la semana pasada. Habló de esa forma. Y este lunes incluso Milei en una nota con Johnny Viale dijo que la mitad de los comedores son fantasma. Y entonces la idea queda. Ahora, después empezás a enterarte de casos de comedores que figuran como comedores fantasmas, es como la historia al revés. Casos Sí. que figuran como comedores fantasmas, vas y están. Ah, Es al revés. Por ejemplo, el ex diputado Leo Grosso mostró en cámara, en sus redes sociales, un comedor que según el gobierno no existe, pero que en realidad existe y sigue funcionando. El comedor El Principito en el partido de San Martín es uno de los denunciados por el Ministerio de Capital Humano como comedor fantasma, sin embargo está abierto. Funciona de lunes a viernes. Incluso atendió a los auditores enviados por la ministra Sandra Petovelo. A ver, mostremos un poco. ¿Viste que en los medios hablan de los comedores fantasmas? Bueno, acompañanos que vamos a visitar uno de los supuestos comedores que no existe, El Principito, de Villa Bonita. ¿Y esto qué es la cocina de De quién? mi casa. Ah, ¿viste? No es que tengo un comedor inmenso, con olla, con todo lo que ellos me ¿Hace tienen que cuánto bajar. tiempo que cocinan acá para los vecinos? En 2014, 13, pero nosotros cocinamos todos los días. Todos los días. Y vinieron y los atendí yo. 3 veces estuvieron sentados acá, estuvieron afuera. Estaban todos de mi bolsillo.
O sea, ¿qué comedor fantasma? La gente tiene hambre y tiene que comer. Porque los pibes vienen a buscar la comida igual, los jubilados, acá viene mucha gente La mayor. verdad que están equivocados porque yo vengo siempre bien temprano a dejar el tupper. Con lo que tiene para cocinar hace lo que A puede. las 10 de la mañana pasa el muchacho retirando los tuppers casa por casa para traer la comida a 12:30. Así sea un guiso, una sopa, lo que sea. Acá hay muchos chicos que van a veces sin comer al colegio. Poco mucho lo que le da a los chicos sirve. A mí me parece que ayudan a muchas personas. La plata no alcanza para nada. Yo creo que la mayoría acá del barrio no tiene para hacer las dos comidas. Yo soy el encargado de hacer la comida. Y bueno, a las 9 empezamos a hacer de comer. Son más o menos 25 o 30 tuppers, que son un promedio de 6 personas por tupper. Todos los días se cocina, de lunes a viernes. Vinieron, pero dijeron que habían venido un montón de veces, pero le daba no sé qué entrar, como miedo que tenían de entrar. Digo, ¿miedo a qué? Si acá está más tranquilo. Bueno, entraron, miraron, estuvieron con nosotros, filmaron, quedaron conformes, les mostramos que el lugar que tenemos, el espacio era chico. Encima le dijimos, ¿querés que te sirvamos un platito? No, gracias. Esa fue la única vez que entraron y conversaron con nosotros. Es una re mentira que están diciendo. A veces tenemos que salir a manguear nosotros para darle comer también a la gente, pues no alcanza. Ahora la pregunta es, si el gobierno dejó de abastecer a los comedores desde el mes de diciembre, si además de eso fueron a comprobar su existencia y sacaron fotos y videos, ¿por qué están acusándolos de que no existen? ¿Y vos qué pensás de todo esto? Déjamelo en los comentarios. Bueno, ahí estaba, Leo Grosso en sus redes sociales. Un caso más, ¿no? De cómo el relato y la batalla cultural permanente no tiene respaldo en la realidad. No se verifica en la realidad. Te hablan de comedores fantasma que no existen, y después vos vas a los comedores y existen. Es exactamente al revés de como te la cuenta el gobierno. Bueno, muy llamativo, aunque no tanto. Mientras tanto, hoy paro nacional docente, paran docentes de todo el país, desde el nivel inicial hasta las universidades, una medida de 24 horas convocada por CETERA y por los 4 gremios de la CGT, UDA, SADOP, AMET y SEA. El principal reclamo es salarial. Los sindicatos piden que el gobierno nacional los convoque a discutir el salario mínimo docente. El salario mínimo docente está congelado desde diciembre de 2023, desde que asumió Milei, en 250.000 pesos. 250 lucas es el salario mínimo docente y que funciona además como un piso para las negociaciones paritarias en cada provincia. Bueno, CETERA en las últimas horas publicó testimonios de docentes de todo el país que explican las razones del paro. Este jueves 23 paramos por nuestros derechos. Paramos porque estamos de pie defendiendo la educación pública. Paramos para defender el derecho social a la educación. Porque defendemos la educación pública. Por financiamiento para programas educativos. Por el envío de fondos nacionales para infraestructura escolar. Por la convocatoria nacional docente, paritaria nacional docente, ya. No al impuesto al salario de docentes jubilados y artistas. Por urgente aumento salarial para las y los jubilados. Paramos porque estamos de pie defendiendo la educación pública. Por financiamiento para escuelas y universidades públicas. Por el presente y el futuro de nuestros estudiantes. Paramos en defensa de la educación pública. Porque queremos una educación digna. Bueno, ahí está, testimonios de docentes de absolutamente todo el país, de todas las provincias, hoy en esta jornada, que es la 4ª medida de fuerza docente nacional desde que asumió Milei, pero la primera huelga durante el actual gobierno, la que adhieren todos los gremios del sistema educativo obligatorio y de nivel universitario. Esta mañana acá, con Lautaro Maislin, en Mil Cosas a la Vez, en RE, habló Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA. Porque volvemos a una situación muy parecida a la que nosotros vivimos en los años 90, que es que cada provincia se tenía que arreglar sola y que iban estallando conflictos en cada uno de los lugares. Ese es el panorama en una situación que también lo quiero decir porque es alarmante que el gobierno no reaccione, el tema de los comedores escolares. Sí. Las escuelas son el lugar donde la mayoría de los niños y niñas van a comer, en los lugares, en las barriadas populares. No están enviando los fondos a las organizaciones sociales, a los comedores comunitarios, y tampoco están enviando el refuerzo nutricional de comedor y copa de leche a la provincia. Vean qué interesante acá cómo Sonia Aleso conecta el paro nacional docente con lo que anteriormente contábamos, que es que el gobierno dejó de mandar alimentos a los comedores, que es donde muchos pibes y pibas comen, y si no es en esos comedores, muchas veces es en las escuelas. En muchísimos casos. Lamentablemente una tragedia social que no es una novedad en la Argentina, pibes y pibas en todo el país, que tal vez tienen como único plato de comida el que les da la escuela.
Ahora, ¿por qué el gobierno nacional dejó de mandar comida también a los comedores de las escuelas? Interrumpió la copa de leche. ¿Qué son las escuelas fantasmas también? ¿O no encontraron las escuelas cuando fueron a averiguar si estaban? Bueno, evidentemente, el proceso de ajuste, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, está también complementado con un proceso de crueldad muy grande. Bueno, ahí Sonia Leso decía también de cómo empiezan a escalar los conflictos en las provincias. Docentes, pero también de lo que estamos viendo en Misiones. Trabajadores de la salud, ahora se sumaron a los que ya estaban protestando, que eran los docentes, los municipales, los policías. Ahora los trabajadores de la salud tomaron el ministerio, cambiamos de tema, y la policía también se sumó al reclamo en el edificio. Empleados de la salud pública misionera realizan una medida de fuerza en la cartera sanitaria desde este miércoles por la mañana. Piden un aumento del 100% de sus sueldos. Los policías y los docentes se sumaron a la movilización de los médicos. Mirá esto que está pasando. Y el canto no que se extiende por la Argentina. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode. Al igual que docentes y policías, el personal de salud misionero también exige un 100% de recomposición salarial. El gobierno había ofrecido este martes un aumento del 28%, que fue aceptado por los gremios de UPCN. Algo similar a lo que sucedió en las últimas horas con la paritaria de estatales a nivel nacional. UPCN acepta, ATE no. Bueno, a la espera de una mejora en la propuesta salarial, los manifestantes aseguraron que van a continuar el acampe frente al Ministerio de Salud de Misiones, al menos hasta el viernes. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Hay provincias que ya se mueven para evitar el efecto contagio del reclamo policial que se observa en Misiones. Ayer contábamos de Corrientes, donde el gobernador Valdés anunció por radio, rápido, ante lo que parecía que se le venía también en Corrientes, un aumento del 10% para el mes que viene. Después tenés en La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela anunció un aumento salarial para todo el personal de las fuerzas de seguridad del 40% sobre el sueldo básico, que es un aumento salarial que alcanza a todo el personal de la fuerza, incluidos los agentes del Servicio Penitenciario Provincial. En el caso de La Rioja, 40% de aumento, pero también, ¿no?, ya son varios los gobernadores que empiezan a advertir que el clima de Misiones no es únicamente claro, solo de ahí. Una particularidad de Misiones. Entonces es una cosa que se empieza a extender y que, como veníamos contando, como contábamos ayer también en este resumen, tiene réplicas en casi todas las provincias del país, por lo tanto ya se empieza a transformar en un problema a nivel nacional. Mientras tanto, ahora vamos a ir con el show de Milei en el Luna Park. Está bien, igual, no hay apuro. En un ratito demuestro eso. Mientras tanto, la Argentina real. La ley Bases que no avanza, el oficialismo no pudo sacar dictamen. El debate de la ley Bases y el paquete fiscal va a continuar entonces la semana próxima, luego de que algún sector de la oposición le propusiera alternativas, modificaciones, que le ponga un freno al oficialismo. Le está costando, al oficialismo. Esto es otra parte de la Argentina real también, que no puede lidiar, no puede sacar una ley del Congreso el tipo. Exacto. Ahí en ese caso lo que sucedió es que se presentaron ayer una lista de cambios para, por ejemplo, las facultades delegadas, el programa de grandes inversiones, el famoso RIGI, y también plantearon la exclusión de Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas sujetas a ser privatizadas. Algo que posiblemente logre la oposición, veremos. Mira. Se viene un nuevo borrador. Bartolomé Abdala, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, por suerte ayer no estuvo Paltroni diciéndole, ¿qué pasó? Pensé que íbamos a tener dictamen. No lo facturó esta vez. Esta vez Paltroni no se lo facturó. Bueno, anunció Abdala que se les va a entregar hoy a los integrantes del plenario y a los presidentes de los distintos bloques una copia del proyecto con las modificaciones con las que está de acuerdo el gobierno. Bueno, según informaron en las últimas horas, distintas notas y demás, el gobierno aceptaría extender el listado de organismos públicos que el Ejecutivo no podría disolver o intervenir. Hubo esta semana una discusión sobre el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos. Podría entrar ahí también el INTI, el SENASA. Y después, con respecto al blanqueo, no podrían participar personas que fueron funcionarios en los últimos 10 años, ni sus hermanos, ahí tuve una discusión ahí con los hermanos otra vez, ni los principales contratistas del Estado. Bien, hasta ahí más o menos la Argentina real, lo que está pasando, y después está el show de Milei. Vamos al Luna Park, para el que no se tomó el tiempo de observar ese espectáculo. Un breve resumen, no se preocupen. Así empezó el show cantando Panic Show de la Renga.
Un clásico, ¿no? Ya a esta altura, el Panic Show, que la renga no quiere que Milei cante, pero Milei sigue cantando. Esto fue con una banda que conformaron. Estaba Bertie Venegas Lynch en la batería, Excelente. su hermano Joaquín en la guitarra y Marcelo Ducros, el biógrafo del presidente, en el bajo. El que hizo el camino del libertario. Ese Exactamente. Ah, qué lindo. El Panic Show, Milei lo viene cantando hace Sí. añazos, solo que esta vez, a diferencia de cantarlo a capela o como al comienzo con el tema de la renga sonando de fondo, cosa que luego la renga le pidió que deje de hacer, esta vez fue con una banda ahí, Tuki. Se dio el gusto de tocar un rock and roll en el Luna Park, ¿no? Y así terminó, cantándose bien el estallido de Bersuit. Ah, ¿también con la banda? Ah, no, Sin banda. Este sin banda. Con la otra banda, con Adorni y Spert. Sí. Papelitos, vuelan en un Luna Park que ya para esa altura estaba bastante más vacío que al comienzo. La gente en el transcurso del momento living se empezó a ir. Y lo tenés al presidente de la nación agitando en un escenario. Se viene el estallido. Claro, que una cosa tenía un sentido antes de que sea presidente. Ahora tiene otro distinto. Pero la concepción, además del tema, que se viene el estallido, era, che, esto así como está termina mal. Termina mal, sí. Bueno, es ahora Milei el que canta Se viene el estallido en el escenario del Luna Park. En este caso, por ahí Cordera podría estar un poquito más cerca, porque después que se acercó un poco a las ideas libertarianas. En las últimas notas que había dado, No sabía. sí, güey, y después que lo cancelaron y todo eso, sufrió mucho y se ve que le impactó. Se acercó a eso. Claro. Bueno, ahí está entonces, el show de Milei. A ver, Milei es el único hoy en la política nacional con capacidad de hacer un show en el Luna Park. No tanto por meter gente en un estadio, no es el único hoy con capacidad de hacerlo, sino por cantar y hacer una fiesta autocelebratoria en un momento de profundización de la crisis con una multitud que lo banca. Es puro relato, es batalla cultural, pero con una capacidad notable de organizar el debate público alrededor de su figura. Es un presidente que sigue en campaña, pero en campaña de sus ideas, ya no para ganar una elección, sino para tener razón. Es un tipo que quiere tener razón. Sí. Incluso a pesar de los resultados que está demostrando en la realidad el tipo de políticas que él aplica. Es también la indignación de estas horas con las formas muy extendida. Ayer atravesaba todos los canales, hacías zapping y estaban todos indignados. Era muy curioso. Que Milei cante fue algo que le molestó a casi todos, pero especialmente a los voceros y a los defensores de su gestión económica que decían, che, no, me complicás mucho defenderte. No me quemé. Me complicás mucho el hecho de defenderte, la tarea. Y esto también pasó en los 90. Ahora que está de moda reivindicar a Menem. En eso Milei no es novedoso. Mientras Menem jugaba al básquet en el Luna Park, bailaba con odaliscas en la mesa de Mirta Legrand o aceptaba una Ferrari de regalo, gran parte del periodismo mainstream, del sistema político y un sector de la sociedad se indignaban más con las formas y las extravagancias del presidente que con las políticas neoliberales que nos llevaban hacia la peor crisis de nuestra historia, hacia el estallido que Milei reivindica y canta. Bueno, en su discurso, pasamos brevemente a repasar algunos de los momentos más destacados. Milei dijo que cuando leyó la teoría del valor, lo disfrutó más que su primera revista Playboy. Cuando yo leí el modelo de Debré, el libro de Debré, se llama Teoría del Valor. Les puedo asegurar que tiene una belleza matemática que es súper inspiradora. Les voy a decir algo. Casi que les podría decir que la disfruté más que mi primer Playboy. Una ayudita. Y justo la cámara enfoca a los macristas. Estaban ahí Santilli, Es una Ritondo, licencia poética. el pampeano Maqueira participando ahí. Qué curioso ver al PRO ahí de repente, ¿no? Absorbidos por esa liturgia libertaria. Qué chiquito quedó el PRO. Sí. Igual es curioso cómo tanto los libertarios como todo el resto emparentamos el programa económico con la sexualidad, ¿no? Sí. Hay un vínculo. Sí, hay un vínculo muy estrecho. Hay algo en los libertarios y sus metáforas con la sexualidad para todo. No importa de qué estén hablando, en algún momento la metáfora es sexual. Sí. Hay algo ahí, ¿eh? Sí, obvio que hay algo. Yo no me voy a poner acá a hacer diagnósticos psicológicos, pero chicos, revisen. Sí, revisen qué les un par pasa. de cosas más, sí. Claro. Revisen qué les pasa. Bueno, hablando de terapia, momento curioso y familiar, el palito de Milei a su papá. Estaba el papá de Milei ahí. Y en el medio del discurso la ligó el viejo. Cuando Milei en realidad se refiere al economista Adam Smith como su padre. A ver, escucha esto. Me fui a papá. No, vos, Adam Smith.
¿O no? Vos y tu negocio, ¿qué haces? Ok. Acá vos hay no. algo a conversar. Vos no que me decía come puto. Acá No. hay algo que tienen que hablar entre ustedes, chicos. Trátenlo en terapia esto. Trátenlo No, en es terapia. evidente que... Acá pasa algo. Sí, bueno, eso está clarísimo. Yo no soy Rolón, pero acá pasa algo. Hay entrevistas en donde cuenta él mismo que estuvo años sin hablarle. Después Sí. para la campaña, para el año pasado se reconciliaron. Bueno, luego fue el momento living del acto. Se hizo entrevistar Milei por Manuel Adorni y José Luis Espert. Ahí Milei señaló que las reformas propuestas por el gobierno nos llevan, vaya uno a saber cuándo, a ser potencias como Alemania o Italia. Contaba que, siendo, digamos, la reforma de Menem de los 90 la más grande de la historia, la de la ley base era 5 veces más grande, y que si sumamos el caso del DNU pasa a ser 8 veces más grande, y eso, por ejemplo, nos permitiría avanzar en el índice de libertad económica 90 puestos y parecernos a países como Alemania, como Francia, como Italia, y convertirnos en una potencia. Fue todo el acto, yo lo vi, así. Datos random al aire. Con Cuentas matemáticas sí. Incuantificables. No, ¿Cómo incuantificable. decir que 5 veces más? O sea, sí, la verdad que tengo un frío 5 veces superior al tuyo, pero si me saco la campera va a ser 12 veces. No es cuantificable. Pero el discurso de Milei, por fuera de las broncas y las indignaciones que pueda generar, cuando lo escuchás y decís, bueno, ok, a ver qué dice. ¿Dónde está eso que vos sostenés? No existe. Claro. Son mitos, son las famosas falacias de las que él tanto hablaba. No se verifica en ningún estudio más o menos serio eso que Milei dice todo el tiempo. Y bueno, llegará el momento en el que algún día esos mitos y esas falacias caigan, ¿no? Veremos. Sí, no, aparte que todas las reformas que hizo todo el menemismo durante los 10 años del menemismo, esto es No, esto es pura batalla cultural. Y esto lo sabemos, es batalla cultural y batalla moral, ¿no? Hay una cosa ahí también de guerra moral. Hay una discusión entre algunos sobre si esto es una batalla cultural o una guerra moral, un poco las dos cosas. Dijo en el cierre que la batalla cultural hay que darla en todos lados. Esto es lo que verdaderamente le importa a Milei, porque si no, los zurdos nos van a llevar puestos. La batalla cultural hay que darla, tanto en las aulas como en la política y en todos lados. No la pueden dejar de dar en ningún lado, porque si no, los zurdos nos van a llevar puesto. Entonces, la única forma de defender las ideas de la libertad es peleando por ellas día a día, porque si no las defendemos, nos van a llevar puesto y después no lloren. Así que vayan, peleen por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y ahí está el momento del cierre del acto y empieza a sonarse bien el estallido, ¿no? Sí. De todas formas, así como hemos dicho todo lo que hemos dicho, no subestimemos el poder de convencimiento que genera este tipo hoy en un montón de gente, en la Argentina y también a nivel internacional. Yo creo incluso más a nivel internacional, ¿no? La figura, lo que atrae, lo que genera, lo que empieza a suceder con el personaje, con lo que dice y cómo lo dice. No hay que subestimar lo que está pasando con el personaje Milei. Después, y lo que contamos desde que comenzó este resumen, está la realidad. Sí, están los datos de la realidad. Los datos oficiales que contrastan directamente con el relato y la batalla cultural de Milei, ¿no? Igual también es realidad que aún con esos datos de la realidad hay mucha gente que lo sigue apoyando. O sea, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Yo creo que de todas formas hay como una interpretación por estas horas también sobre las muchas encuestas que hay dando vuelta, que la mitad del país lo respalda, etcétera, que se hace una interpretación de eso como algo estático, ¿no? Yo en muchos análisis y diagnósticos veo que es, no, bueno, la gente quiere esto. Mirá, y te muestran números. 52% dice, fantástico, pero eso se mueve mucho y se mueve rápido. Sí, claro. La famosa tolerancia social o la paciencia, en un momento se termina y no sabemos cuándo. Eso sí que no se puede cuantificar, no se puede proyectar. No sabes cuándo se termina la paciencia ni qué tan rápido. Sí hay que decir que no solo en Argentina, sino en el mundo, tanto los respaldos como los rechazos son mucho más volátiles que hace largos años. Sí, ¿no? claro. Se mueven más rápidos los respaldos y incluso los rechazos. Y tal vez la paciencia un día no es que se va acabando, un día se acaba también, ¿no? Entonces,
a entender también esos procesos de apoyo que existen, que son reales, como fotos del momento y sobre lo que la realidad trabaja. Bueno, si les parece, para ir cerrando ya con este tema, discusiones laterales, simultáneas y paralelas de la presentación del show y del libro. Bueno, el show en el Luna Park, ¿quién lo paga? ¿Quién paga la fiesta? Sí. Una discusión que se dio por estas horas. Informa La Nación, el diario La Nación, que una empresa alquiló el Luna Park por 10 millones de pesos para que Javier Milei presente su libro. Se trata de DBN, distribuidora Belgrano Norte SRL, conocida en el mundo artístico, musical y de espectáculos de discos y demás, como DBN. El presidente dijo que el acto no tiene costos para el Estado. Hay dudas, de todas formas, sobre los pagos. Sí, el operativo de seguridad, eso definitivamente. Milei dijo que el precio del alquiler del Luna Park iba a ser costeado por una empresa a la que a partir de ahora y hasta cubrir el monto total, la editorial Planeta le va a transferir las regalías del libro. O sea, regalías de un libro por 10 millones de pesos, tenés que vender muchos libros. Para recuperar 10 millones de pesos en regalías de un libro, prácticamente implican el 10% del precio de tapa. Hoy el libro está en 23.000 pesos. Sin embargo, desde Planeta le informaron también a esta nota en La Nación que la editorial solo selló contrato con el autor. Es decir, no habría transferencias de dinero desde la editorial hacia DBN, como señaló el presidente. O sea, Planeta desmiente, Planeta, la editorial que publicó el libro, desmiente al presidente. 6 horas después, Planeta informó en un comunicado que Milei cede los derechos económicos de su obra. Mirá. Bueno, los gastos del presidente de todas formas ya vienen bajo la lupa. Ya hay algún sector de la política que siempre existe, que siempre está muy atento a este tipo de cosas, que viene indicando que los gastos del presidente para las giras internacionales y sus actividades personales, que son las que está haciendo por el mundo, ingresaron en una zona gris que provocó ahí la reacción de algún sector de la oposición. Hubo denuncias y pedidos de explicaciones opositoras por el presunto interés particular del reciente viaje a España, donde Milei participó de un acto partidario de la ultraderecha. Fue como Milei, no fue como presidente argentino, y de un encuentro organizado de manera urgente ahí con algunos empresarios como para darle una cosa de que también iba como presidente. Pero son viajes personales, ¿no? Sí, y además es verdad que son temas menores, que nadie se va, el país no se va a salvar porque Milei si gasta 3 millones de pesos más en un viaje o menos. Sí, si gastan si viajan avión de línea, bueno, avión. Claro, pero si vos paralelamente estás no comprando 100 paquetes de arroz para los comedores, que valen más o menos esa plata, ahí sí. Bueno, y después otra discusión paralela es la de los plagios de Milei. Otra vez acusaciones de plagio a Milei en uno de sus libros. Hay una investigación del periodista Tomás Rodríguez en la revista Noticias, fue tapa de la revista de Noticias, denunció que Milei copió, sin citar, párrafos enteros de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto. Ayer a Soto lo mencionó en el transcurso, como el profesor Soto y qué sé yo, pero no sé si Soto lo sabe. Son profesores asociados de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sí. Pero lo que indica el libro es que hay muchos párrafos muy largos. Enteros. Y cuando vos ya decís, citás un párrafo, ok. Ahora, cuando citás páginas enteras de un libro, más que una cita se parece a un copy-paste, ¿no? Un choreo. Aparte, para que sea una cita, debe decir como dijo el profesor Soto, y no lo dice. Y también hay citas, o bueno, choreos, al investigador del CONICET, Fernando Toledo. O sea, a un investigador del CONICET... Milei lo tiene ahí entre sus contenidos del libro. El libro no incluye bibliografía consultada, ni notas al pie, ni nada que diga... No es un reconocimiento, digamos, a otras publicaciones que le hayan parecido destacadas o destacables. No. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Ya tuvo denuncias de plagio en otro de sus libros. Por ahora, el único autor que inició acciones legales contra el presidente fue un científico mexicano, Salvador Galindo Uribarri, plagiado en otro libro, en Pandenomics. Bueno, este científico falleció a mediados de 2023, así que esa historia no sé si alguien la continuará o no. Pero bueno, son parte también de las discusiones paralelas al show de Milei, su libro y la presentación en el Luna Park. Pero atención. ¡Atención! Porque Milei también es noticia en el mundo. Pero sí, frutilla al postre. Javier Milei es tapa de la revista Time, divulgada hace minutos apenas. De hecho, íbamos a hablar en este resumen imposible de otra cosa, pero cuando acaba de salir la tapa de Time, esta linda portada, dijimos, no podemos perdernos la oportunidad de difundirla al mundo. Fenómeno barrial, ya deben estar diciendo los libertarios a pleno, ¿no? O sea, pero por favor.
Pero Obvio. por favor, Sí, obvio. Mati. Fenómeno barrial. Acabas de adelantar la caída de esta. La verdad que nos acabas de romper el show. Lo teníamos todo previsto. Era más cantado que Despacito. Bueno, Milei, que ya había sido, recordemos, incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y llega ahora a la portada de la revista estadounidense con el título El Radical. The Radical. Y una entrevista de largo aliento. De muy largo aliento, estaba con un oído escuchando el resumen imposible y con los ojos tratando de leer en diagonal, y te quiero contar que tal vez no es el perfil que esperaba el León. O sea que tal vez la revista no se haya comprado, no haya abonado al relato fantasioso del León, exitoso. Por el contrario, Mati, por el contrario, la revista denuncia que si bien Milei prometió que la casta política sería la más afectada, sus medidas de austeridad han golpeado a los argentinos comunes y corrientes. Hace un balance muy poco elogioso, muy poco halagador de lo que fue su gestión en términos económicos en estos 5, casi 6 meses de estar en la presidencia. También dice más del 55% de los argentinos están sumidos en la pobreza frente al 45% en diciembre. Es decir, que la revista Time indica ahí que desde que asumió Milei aumentó 10% la pobreza. Sí, lo dice la nota. Y te digo que yo me quedé con esas... Es lo que sabemos nosotros acá, pero lo pone la revista Time también. Absolutamente. Saqué apenas 2 textuales, pero que sepan que toda la nota está fundamentada en base a datos muy claros y que dan evidencia, que muestran la mala gestión económica, la degradación económica, pero también su ataque a los medios, también el clima muy conflictivo que se está generando en todo el país. O sea, es lejos de ser elogiosa la nota. Lejos de ser elogiosa, la leí en diagonal, tal vez me haya perdido alguna que otra palabra, pero yendo a cada uno de esos párrafos no he encontrado nada que diga este es el León que cree ser. Sí, pero para el punto de lo que a Milei le sirve, estar en la tapa de Time ya es suficiente, ¿no? Sí, por eso, y ahora volvemos a lo que decías vos, pese a esa lectura, Javier Milei, que vive efectivamente una virtualidad a la que solo él y sus seguidores abonan, bueno, retuiteó la portada de la revista diciendo fenómeno barrial. Claro. A él lo que le interesa, que se rescate de esa entrevista, es que efectivamente es tan importante como para llegar a la portada de una revista que claramente hoy va a ser noticia en muchísimos portales del mundo. Y hasta ahí entonces el resumen